Entonces, pues me presento, mi nombre es Alberto Colonello, yo soy el CEO y fundador de TrendsLab. Como acaban de comentar, pues TrendsLab es el primer laboratorio de tendencia e innovación en México. Nosotros trabajamos tanto en México como en América Latina y en el mercado hispano para detectar nuevas tendencias. Esas nuevas tendencias que se detectan para nuestros clientes luego se llevan a aterrizar a modelos de negocios o ideas de comunicación o a nuevos productos. El día de hoy, digo, como no tenemos mucho tiempo, obviamente no vamos a poder hacer un curso detallado de cómo se hace todo el proceso de detección de tendencia de innovación, pero digo, vamos a estar viendo algunos de los que considero y que yo y mi equipo consideramos son algunos elementos claves que se tienen que tomar en consideración. Entonces, mi oficio no es ser profesor, entonces espero de haber preparado un documento que sea lo suficiente detallado, pero si no, en dado caso, pues me pueden hacer unas preguntas, digamos, al final de la presentación o durante la presentación. Hoy vamos a ver diferentes temas, digamos, qué es una tendencia, cómo detectarla, la diferencia entre una parte cualitativa y cuantitativa, y un ejemplo de tendencia ya aterrizada hoy en día en la industria, que es el FOMO, y para los que no saben qué significa FOMO, es Fear of Missing Out. Perfecto. Entonces, vamos empezando un poco hablando de qué es una tendencia, porque a mí siempre me hacen esas preguntas, ¿qué es, Alberto, una tendencia? ¿Lo que estoy viendo es tendencia o no es tendencia? Entonces, la primera cosa que se tiene que entender y diferenciar es que las tendencias no son una moda. Muchas veces hay una confusión entre los dos términos, aunque uno es consecuencia del otro. Las modas no son tendencia, ¿ok? Una tendencia es un movimiento social, mientras que una moda es un patrón adquirido y compartido. Entonces, ¿qué queremos decir con un movimiento social? O sea, las tendencias, y lo vamos a ver más adelante, son todos esos patrones de comportamientos que están desarrollados por una persona o por un grupo de personas. Las tendencias, cuando maduran, pueden llegar a ser modas o pueden seguir como un comportamiento o un hábito de nicho y seguir como tendencia. Pero ¿cuál es una de las grandes diferencias? O sea, las tendencias justamente se van desarrollando y se desarrollan con frecuencia y siguen evolucionando. Entonces, una tendencia nace como un latido de la sociedad o como un comportamiento o un movimiento social. Si la tendencia tiene suficiente resonancia, va evolucionando y se transforma en una moda. Entonces, por eso decimos que las tendencias siguen evolucionando. De lo contrario, las modas son pasajeras y caducan. Por eso tenemos, para hacer un ejemplo más aterrizado, en el mundo de la moda, cada año se presentan nuevas colecciones y hay colecciones por diferentes momentos del año. Entonces, la moda, lo que está de moda el día de hoy, puede que no esté de moda el siguiente año, pero una tendencia puede seguir adaptándose. ¿Ok? ¿Y cuál es el otro punto de diferencia? Las tendencias generan un estilo de vida. Entonces, las tendencias generan un estilo de vida, crean una influencia y son capaces de modificar actitudes y comportamientos que desarrollan las personas. Entonces, por eso siempre hay tanta sed por parte de la industria de detectar nuevas tendencias, porque obviamente quien detecta una tendencia detecta una oportunidad de negocio que en un mediano o corto plazo puede modificar las actitudes y los comportamientos de sus consumidores actuales y potenciales. Ok, entonces, ¿cómo podemos detectar unas tendencias? O sea, las tendencias suelen mostrarse al mundo de forma agresiva o agresivamente. O sea, una tendencia nunca es silenciosa, ¿no? Nunca entra en punta de pie. Una tendencia siempre entra muy fuerte en la sociedad y busca romper todos los paradigmas. De hecho, nosotros decimos que la tendencia es como un latido de la sociedad y que se va amplificando
conforme a la inconformidad. Y eso es muy importante. O sea, las tendencias, y luego lo vamos a ver más adelante, y la innovación se apalancan de la inconformidad. O sea, el objetivo primario para poder identificar una tendencia es si esa tendencia o su patrón de comportamiento crea inconformidad y sacude a la sociedad. Una tendencia siempre tiene la tendencia, válgase la redundancia, a polarizar. Siempre hay tendencia y contratendencia. En una tendencia crea nuevos patrones que contradicen los patrones anteriores. Por eso, casi siempre cuando hay cambios de generaciones, se crean nuevas tendencias, ¿no? Y entonces, porque ese es un latido de la sociedad que evoluciona de forma constantemente para adaptarse al entorno o cambiar el entorno, ¿no? De hecho, aquí pusimos una frase que consideramos como muy interesante de Darwin, que dice, no es el más fuerte de las especies que sobrevive, tampoco el más inteligente el que sobrevive, es aquel que es más adaptable al cambio. Entonces, las tendencias generan cambio y nosotros, tanto como empresarios, como creativos, tenemos que ser lo suficientemente abiertos a aceptar ese cambio, entenderlo y pues vivir con él, ¿no? O como aquí se dice, pues subirnos al tren, porque si no, el tren se va y se va sin nosotros. Ok, entonces, ¿dónde nacen o dónde surgen las tendencias? Las tendencias surgen de la sociedad y entre las personas, no de una sola persona. Hago esa aclaración porque obviamente las tendencias, digo, a menos que exista una persona, y a veces sucede que son suficientemente carismático o fuerte para generar ese cambio, es más probable que las tendencias nazcan en un grupo de personas o entre algunas personas y en los momentos sobre todo más inesperados. O sea, si queremos buscar una tendencia, no la tenemos que buscar en lo que se define los ámbitos mainstream. Tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que ir donde no están hoy en día las personas más en moda o más trendy, que lo trendy es uno reflejo de la moda, pero tenemos que ir en los lugares menos inesperados para buscar esas nuevas formas de comportamiento. Entonces, ¿cuáles son las tendencias? Las nuevas tendencias son aquellos latidos o comportamientos de la sociedad capaces de crear o generar un cambio. Digo, a lo largo de esos últimos años hemos tenido diferentes acontecimientos, tanto sociales como políticos, y estos han creado cambios, ¿no? Son los que se definen megatendencias, son megatendencias macroeconómicas, económicas, políticas y sociales, y que crean cambios o crean esa parte de inconformidad, como vimos anteriormente. Entonces, las personas para crear, para adaptarse a esa inconformidad, van creando nuevas tendencias. Ahora, ¿cómo usar las tendencias una vez que las detectamos? O sea, para transformar, es muy importante transformar las tendencias en una oportunidad de mercado. Y para transformar una oportunidad en una oportunidad de mercado, se necesita identificar su alcance y el por qué se tiene que materializar esa oportunidad. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, un ejemplo hecho para la inteligencia artificial de algunas prendas de moda, pero el punto es, una vez que se identifica la tendencia, no es suficiente decir, esa es la tendencia, yo la visualizo de esa forma, pero ¿cuál es su oportunidad, no? Porque obviamente aquí también pusimos otra frase, como decía Nikola Tesla, que es, no creo que haya alguna emoción más intensa para un innovador que ver alguna de sus creaciones funcionando. O sea, sus creaciones funcionando. Y eso es muy importante, porque muchas veces cuando detectamos tendencias y luego entramos en la parte de desarrollo de materialización o creatividad, se puede llegar a generar algunas ideas que son muy interesantes, pero no son funcionales. Entonces, adentro del proceso de detección de tendencia y de innovación, todo tiene que ser funcionales y funcionando, ¿no?
Entonces no nos tenemos que dejar en un concepto muy elevado, aunque la tendencia nos guíe para ese camino, porque sabemos que es una tendencia que está generando inconformidad, que está creando debate, pero se tiene que llevar a un propio funcionamiento. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace una tendencia, no? Hay digamos, dos grupos de personas. Hay los trendsetters, que son las personas que mueven las masas, y los trend followers, que los que la siguen y la adaptan. Ahora, una persona trendy es un trend follower, no es un trendsetter. Entonces, hice esa diapositiva justo para diversificar y entender un poquito más ese término que a veces no se usa de una forma apropiada. O sea, una persona trendy es es un trend follower porque sigue y se adapta, ¿no? Y los trendsetters son las personas que son un paso, dos pasos más adelante y que crean esos nuevos latidos, esas nuevas pulsiones o esas nuevas formas de expresiones, tanto visuales, de música o hasta de alimento o de vestirse, que al principio para la sociedad no son bien vistas ni bien aceptadas, pero luego ya se van explicando y actualizando en la sociedad y crean una parte de seguidores que se definen como trend follower. Ahora, ¿cómo detectamos una tendencia? La tendencia tiene dos ejes importantes para nosotros. Uno es la individualidad y la otra es la personalidad. O sea, una tendencia tiene que ser son todas aquellas personas o objetos, creaciones que hacen de su individualidad un estilo o una forma de vida. O sea, una tendencia no se debería de encasillar en comportamientos sociales o modas ya preexistentes. Entonces, para hacer una tendencia tiene que tener una individualidad muy fuerte y consecuentemente, cuando una persona o un objeto tiene una individualidad muy fuerte, pues genera una personalidad, ¿no? Y entonces son todos a la personalidad, cuando hablamos de personalidad, hablamos de algo auténtico que pueda transmitir un estilo y también puede transformar la inconformidad o la incomodidad de la tendencia en un sello distintivo y estilo de vida. O sea, la personalidad de la tendencia es muy fuerte porque obviamente cuando se detectan las tendencias siempre se hace un ejercicio de nombrarla y crearle una personificación a esa tendencia o una persona. Entonces tiene que tener una personalidad que transforme el elemento de incomodidad que luego podría ser en un producto, un sello distintivo como el Reason Why, el Reason to Believe del mismo, en un sello propio del producto de las personas, ¿no? Por esto siempre a veces se habla de personal branding o cuando se habla de branding de productos que derivan de una tendencia, tienen que tener ese sello de distintivo que deriva de la personalidad de la persona o del producto. Ahora, una vez que hemos detectado una tendencia, ¿cómo vamos o qué vamos a poder hacer para transformarla en una innovación, ¿no? En algo que sobre todo no exista. Porque cuando hablamos de innovación, sobre todo es crear algo que no existe. Existen dos tipos de innovación. Una es la reingeniería de producto, es decir, un producto actual reinventado. O sea, podemos hacer un ejemplo muy sencillo. O sea, existía el coche a gasolina combustión, una reingeniería de producto es el coche eléctrico, porque ya existía el vehículo y se transforma en un vehículo eléctrico. Pero digamos que la misión principal de la innovación no es la de ingeniería de producto, aunque por la mayoría de las veces se utiliza el proceso de innovación para hacer la ingeniería de producto. Digamos que su objetivo primario siempre es buscar algo que aún no existe para crear esa innovación completamente disruptiva. Digo, ahora estamos viviendo, y es algo de hace poco, o sea, la inteligencia artificial es una innovación, como decir, innovación pura porque antes no existía, ¿no?
Pero, digamos, ¿cuáles son las tres etapas que tenemos que seguir para poder llegar a ese proceso de innovación? Ok, aquí tenemos tres pasos básicos. Uno es la perspectiva, perdón, que es el estudio de las dimensiones. Nosotros vivimos en un mundo donde ya conocemos todos la primera, la segunda, la tercera dimensión. Digamos que cuando se hace una parte de innovación hay que buscar otras dimensiones, hay que buscar más allá del mundo que nos rodea, porque tenemos que buscar la relación entre la persona y los objetos, que es un poco esa cuarta dimensión que siempre hablamos cuando estamos en un ámbito de innovación, y vamos a ver por qué más adelante. Porque esa cuarta dimensión nos ayuda a tener diferentes puntos de vista y nos abre un abanico muchísimo más amplio e interesante para poder encontrar nuevas posibilidades de innovación. O sea, si cuando estamos en un proceso de innovación, nada más nos enfocamos a la relación funcional con el objeto o el servicio que queremos buscar, nunca vamos a encontrar lo que se define como un white gap o un área blanca para poder innovar. Entonces, la perspectiva que tenemos que tener siempre al momento de hacer un proceso de innovación, una vez que hemos detectado la tendencia, una vez que hemos detectado el elemento de inconformidad, es buscar nuevas perspectivas para poder tener diferentes puntos de vista. Y luego llega otro punto que son los sentidos, ¿no? Es aprovechar todos los sentidos que tenemos. Nosotros sabemos que tenemos toda una serie de sentidos ya humanos, pero hay que empezar a desarrollar nuevos sentidos que son los sentidos que nos ayudan a movernos más hacia unos enlaces emocionales o mover esos triggers que son más profundos dentro de nosotros para poder entender la innovación y su link o su enlace con la tendencia para poder tener un equilibrio entre el cualitativo y lo cuantitativo. Ahorita llevamos a ver eso más adelante, pero sabemos que para poder aprender a captar todos los elementos del entorno y crear un valor agregado, tenemos que tener ese equilibrio muy marcado y sobre todo desarrollar más ese trabajo cualitativo, porque el trabajo cuantitativo a lo largo de los años siempre ha sido muy bien desarrollado, pero la parte cualitativa aún tiene muchos espacios. Y obviamente el tercer paso más importante es la intuición, ¿no? Cuando hacemos un proceso de innovación basado en tendencia, no es un proceso clásico, no es un proceso, digamos, como probablemente muchos de nosotros han sido acostumbrados en la escuela, no digo que no sea irracional, pero no es un proceso 100% racional, es un proceso de creación. Entonces, la intuición es muy importante porque aceptar lo que es incierto o lo que no es claro nos ayuda sobre todo a devaluar y a crear dudas y incertidumbres. Obviamente, cuando está una cosa muy importante de una innovación es que tiene que crear mucha incertidumbre y muchas dudas. A mayor dudas y mayor incertidumbre que se crea un mayor cuestionamiento y al mayor cuestionamiento se puede llegar a tener una proyección más clara del futuro y crear más espacios para el uso de la innovación. Digo, ahora lo estamos viendo justo en esos últimos días. Retomo el ejemplo de la inteligencia artificial, está creando muchas dudas y muchas incertidumbres. Hasta se está pidiendo de pausar el desarrollo de esa innovación porque no se sabe todavía su alcance. Entonces, llegar a ese nivel de incomodidad o de incertidumbre es, digamos, lo que nosotros siempre buscamos como laboratorio de tendencia, como innovadores. También cuando hablamos con nuestros clientes, a mayor preguntas y dudas que se hacen sobre las propuestas, mayor potencial la propuesta tiene porque obviamente tiene más áreas de desarrollo, ¿no?
Aquí también pusimos un ejemplo de un quote, digamos, famoso de Henry Ford, que decía, si me hubieran preguntado lo que la gente quería, pues me habían dicho caballos más rápido. Y él obviamente tuvo la intuición de crear y desarrollar coches, ¿no? O en industria automotriz. Perfecto. Ahora entramos en otro punto que hemos estado mencionando, que es cualitativo o cuantitativo. Digo, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con esas dos terminologías, pero digamos que la parte cualitativa y la parte cuantitativa hoy en día están tomando de relevancia diferente. En los años antepasados era más probable que los estudios cuantitativos o el trabajo cuantitativo tuviese más relevancia en las empresas o en las industrias, pero hoy en día vivimos en un mundo, y lo vamos a ver más adelante, donde las nuevas generaciones son más enfocadas a la parte cualitativa, es decir, el valor de las emociones y todo lo que provoca sentimientos. Y las generaciones anteriores eran más enfocadas a un trabajo cuantitativo, que es un valor relacionado entre el precio y durabilidad. Y cuanto mayor sea el precio, mayor sea la satisfacción. Y hoy en día lo que la parte cualitativa está ofreciendo y que por eso está tomando mucho más relevancia es el valor que ofrece el producto o servicio al bienestar emocional del consumidor. Entonces, ¿quién y cómo elige cada generación? Obviamente, como todo el mundo sabe, ahora estamos en un momento de cambio, ya está entrando una nueva generación, que son los Z, y después de los Z va a llegar otra generación, que son los Gamma, si recuerdo bien. Pero siguen todavía vigentes otras generaciones. Existen los boomers, que son, por ejemplo, mis padres, la generación X, de la cual yo hago parte. Y esas son generaciones que por sus antecedentes históricos siempre han estado enfocado en una parte cuantitativa, ¿no? Por diferentes razones históricas, siempre eran generaciones que eran más obsesivas hasta cuánto gastan, cuánto consumen, y obviamente había creado en ellos una economía de la acumulación, ¿no? O sea, era más importante cuantificar y acumular. De hecho, sí, es más probable que si un día se encuentran con un boomer, una generación o una generación X, una sala de junta, siempre le van a preguntar más datos cuantitativos o numéricos y menos datos emocionales, porque pues vienen de ese entorno generacional. De lo contrario, para los que son los millennials y la generación Z, que son las nuevas generaciones que van a tomar el mando del mundo, tiene una perspectiva opuesta a sus antecesores. Para ellos el valor de las cosas no está tanto cifrado en un número, sino en la calidad y en las emociones que ellos brindan, ¿no? Por eso hubo el boom de la economía de las experiencias, ¿no? Y del link emocional entre las marcas y los consumidores, cuando antes era un link más cuantitativo y numérico, ¿no? ¿Cómo vamos de aquí? Bueno, perfecto. Entonces, la relación emotiva y cualitativa, eso nos está llevando a un cambio de paradigma. Digamos que el viejo paradigma era producto más beneficio, era equivalente a valor por tu dinero, y hoy en día el nuevo paradigma es un producto más una interacción, más un beneficio, igual a un valor emocional o hype, ¿no? Hoy en día escuchamos mucho de ese hype. Entonces, ese hype o valor emocional deriva de toda esa parte, digamos, cualitativa, o sea, del valor de las emociones, mismas valor de las emociones que deriva de las tendencias, o sea, de esa generar inconformidad y se crea a partir de ese proceso de innovación que es crear cuestionamiento y replantear, ¿no? Entonces, digamos que hoy en día la parte del acercamiento y el diálogo es una interacción activa y constante entre producto y marca, justo para definir el futuro de las marcas y de los productos, ¿no? Perfecto.
Entonces, como venimos mencionando, las nuevas generaciones se orientan más hacia una parte cualitativa, ¿no? O sea, la digitalización y la hiperconectividad han cambiado cómo los millennials, la generación Z, crean su compra. Y en pleno 2023, hoy en día, es imperativo que las marcas y las empresas ofrezcan productos o servicios que entiendan cómo acercarse a su público objetivo de una forma sincera y creando un vínculo emocional. Y por eso es tan importante detectar las tendencias y saberla decodificar para poder transformar esas partes emocionales, esa parte cualitativas, y en un vínculo emocional que expresa sinceridad. O sea, hoy en día ya las marcas no crean su mundo, pero se adaptan al mundo de los consumidores. Y entonces estamos en una edad donde la conducta es donde donde el comportamiento está ligado a las emociones, es un patrón más importante para la fuerza, sobre la fuerza racional. Hoy tenemos decisiones más emocionales y menos racionales. Ok, entonces vamos a ver entonces cómo esas emociones que derivan de todo su proceso son importantes, ¿no? Las emociones hoy en día son un driver para detectar y generar tendencias para nuestro público objetivos. Las compras siempre comunican algo sobre nosotros y están influenciadas por las tendencias que generan emociones, ¿no? Ya no estamos hablando como en generaciones anteriores de tendencias numéricas y de estatus, pero estamos hablando más de emociones. Entonces, en una estrategia de innovación bien implementada se logra a través de mensajes claros y una estrategia eficaz que requiere un profundo conocimiento del paisaje emocional de nuestros consumidores o clientes. Entonces, los tres pasos para la compra a partir de ese estudio de tendencia, detección de innovación y entendimiento cualitativo son las emociones, los deseos y, digamos, el estatus. Entonces, hoy en día, por la parte de emociones, queremos decir que no es suficiente enlistar las calidades físicas o beneficios de un producto. Es necesario crear una conexión genuina con la audiencia. Esa conexión genuina con la audiencia crea un deseo, ¿no? Y una necesidad de validación social mismo que genera estatus, ¿no? Entonces, cada producto envía un mensaje a quien nos rodea sobre nuestro estatus, sobre nuestra personalidad. Digo, lo hemos visto, por ejemplo, hace poco con las famosas botas o zapatos de Astro Boy, ¿no? Donde había una conexión con el usuario, porque igual los usuarios de más jóvenes veían la caricatura de Astro Boy, entonces decían, ah, pues quiero esas botas. Hoy en día pues tienen ese deseo, se cumple para poderla adquirir y obviamente al adquirirla y a tenerla pues quiere generar un estatus, ¿no? Pero aquí lo que vemos es que la marca, por ese proceso de innovación y sobre el cual generó ese producto, detectó una tendencia de inconformidad, es decir, quiero usar unos zapatos o un elemento como si fuese una caricatura para cumplir un deseo y luego creando un elemento de estatus por la parte de hacerlas inalcanzables o ediciones limitadas. Y de aquí llegamos a lo que es el FOMO, ¿no? Que es el Fear of Missing Out, que es una tendencia de la exclusividad. Si se pueden, si se fijan, justo el nombre de esa tendencia que es FOMO, es Fear of Missing Out, o sea, miedo a quedarse afuera, se apalanca a partir de la inconformidad, que es el miedo de no ser parte de. Ok, entonces, ¿qué es el FOMO y qué sirve para quedar ahí, no? Entonces, como le estaba explicando anteriormente, el FOMO es Fear of Missing Out o medio a perderse algo, o en español, o a ser dejado fuera. Esas son las palabras clave para entender cómo funciona la tendencia de la escasez, ¿no?
¿Qué es la tendencia a la escasez? Es la tendencia que se está utilizando en toda la industria del lujo para crear expectativa de un producto o servicio y para incrementar el precio y para aumentar el deseo. ¿No? Entonces, a partir de una sensación de inconformidad, de incomodidad, que es el miedo a estar dejado afuera, se crea una tendencia y se crea una estrategia de innovación tanto a nivel de producto como comercial para poderla aprovechar como oportunidad de negocio. Entonces, por ejemplo, algunas de las tácticas que se implementan para aumentar el hype a partir del fear of missing out son las ventas relámpagos que se proporcionan a través de mensajes de correos o redes sociales o las cantidades limitadas, donde se anuncia a los clientes cuántos ítems hay por vender en lugar de decirles cuántos quedan. O sea, nunca vamos a decir quedan 2 de 10, pero hay nada más 10 para vender. O se utilizan ventas relámpagos para vender el producto o se usan ventas de forma poco convencionales, porque por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de Trapstar, no sé si la conocen. Trapstar es una marca de streetwear de Londres que se volvió muy famosa porque obviamente ellos no tenían puntos de venta y utilizaban para vender sus productos las técnicas que utilizaban los vendedores de narcóticos en Inglaterra. Es decir, si querías comprar alguno de sus prendas, tenías que mandar solo y exclusivamente un SMS a un número, digamos así, secreto, que era la del diseñador, y él mandaba a alguien en una calle designada de Londres, la que él escogiera, nunca era la misma, y le entregaban su playera o su prenda en unas cajas de pizza, ay, perdón, brandeada, y eso hacía que crearan muchísimo hype alrededor del producto y que todas las piezas fuesen más aspiracional para los consumidores, ¿no? Entonces crearon una dinámica de exclusividad, una dinámica creada un poco sobre la inconformidad, sobre las emociones, donde voy, quién me va a entender, dónde voy a encontrar mi producto, y eso, para poder generar este hype. Luego, otra técnica es el famoso drop de código. Durante el lanzamiento de un producto, cuando un brand pone a la venta ediciones limitadas durante un breve tiempo, hace como un drop de códigos, y esos drop de códigos es obviamente enviado a algunas personas. Entonces eso crea obviamente un sentimiento de incomodidad entre los usuarios porque no quieren estar dejado afuera, pero hace que todavía sea más aspiracional. Luego la creación de listas de esperas, ¿no? No es siempre todo el mundo quiere estar en el waiting list o en el guest list. Entonces, obviamente, la creación de una lista de espera para crear tanto física o virtual, para crear más esperas sobre el producto. Y obviamente siempre un buen copy y un mensaje atractivo y directo y polémico aumenta la necesidad de compra, ¿no? Con lo que estamos viendo entonces que esa forma de utilizar esa tendencia del FOMO, que es sobre la inconformidad, sirve de una forma creativa a crear discusiones, a crear incomodidad entre el consumidor potencial y también a crear un incremento de venta o de precio. Entonces, ahorita ya llegamos a la conclusión, así nos van a quedar, creo, con entre 15 minutos más o menos para preguntas, si alguien tiene. La conclusión, digamos, de ese breve de charla del día de hoy es que las tendencias no son modas. ¿Por qué no son modas? Porque evolucionan y generan un impacto y un cambio en la sociedad. Los pasos para detectar esas tendencias o para transformarla en una innovación es la perspectiva, siempre distintas miradas al entorno, los sentidos para captar todos los elementos del entorno y transformarlo en oportunidad de mercado, y la intuición de examinar y cuestionar los hallazgos.
Y luego viene la parte cuantitativa y cualitativa, o sea, lo cualitativo siempre busca la experiencia emocional y única, y lo cuantitativo prefiere una cantidad antes que una sensación.